de la más rica doctrina bíblica. Hablamos mucho acerca de doctrina y quería preguntarles a ver si alguno de ustedes sabe qué es doctrina, porque hablamos mucho de doctrina y podemos tener diferentes conceptos de lo que estamos hablando. Entonces quisiera preguntar si alguno se anima, sin vergüenza, a decir qué es doctrina o qué entiende usted por doctrina. ¿Alguien se anima? Sí. De lo que pasa, sí. ¿Cómo? Muy bien. Lili dijo, las bases de una enseñanza. La definición de doctrina es muy sencilla. Doctrina significa enseñanza. Es esa palabra. Doctrina significa enseñanza. No es nada complicado. Y en el libro de Romanos encontramos muchísima enseñanza, muchísima doctrina acerca de muchos diferentes temas. Acerca de Dios, o sea, acerca de su persona, de su ser, de su obra. Acerca del ser humano, del hombre, acerca del pecado, acerca de la cruz de Cristo, acerca de la justificación, acerca de la salvación, acerca del Espíritu Santo, de su persona, de su obra. Enseñanza tras enseñanza está lleno, Romanos está lleno de enseñanza. Por eso habíamos dicho que es un libro tan doctrinal. Yo estaba pensando estos días, aunque no quisiéramos, todos nosotros estamos llenos de doctrina y de enseñanza, todos. Los que se interesan más por la palabra de Dios y los que no se interesan tanto también. Todos recibimos enseñanza y tenemos conceptos buenos o malos, equivocados o bíblicos, pero todos tenemos en nuestro ser un bagaje de enseñanza y de doctrina que recibimos. Y quería ver si me ayudan a pensar de qué manera recibimos, por qué medios recibimos esas doctrinas o esa enseñanza. ¿Qué se les ocurre? ¿De qué manera llega a nosotros la enseñanza? ¿De qué formas? La lectura bíblica personal, la televisión, está muy bien, los medios, las películas, los medios, la música, hay canciones que cantan, que son muy bonitas y suenan muy bien, pero tienen letras que no son bíblicamente precisas. Y nosotros las cantamos y sin darnos cuenta tal vez incorporamos doctrina que está equivocada y que no es buena y que no es sana por medio de música, películas, a veces escuchamos predicaciones en YouTube. Cuando somos chiquititos, ¿quiénes son los primeros que nos dan doctrina? La familia. ¿Y quién más? La escuela, el colegio secular, la escuela dominical. Entonces, todos nosotros estamos con un bagaje de enseñanza y de doctrina que traemos. Y todos los que estamos reunidos acá venimos de diferentes lugares, diferentes contextos. Tal vez llegamos a esta iglesia de otra denominación, o tal vez venimos de iglesia católica romana, o tal vez alguno que nunca había pisado una iglesia en su vida y se comenzó a congregar. Entonces todos traemos un bagaje de doctrina y de enseñanza. Y yo pensaba, cuando empecemos a desarrollar todo lo que vamos a ver en el libro de Romanos, posiblemente van a escuchar cosas que no están de acuerdo con lo que usted trae, con lo que usted había recibido antes. Y quisiera comenzar hoy que hagamos un pequeño ejercicio práctico antes de empezar la clase. Les voy a dar un pequeño ejercicio práctico antes de comenzar. El ejercicio es el siguiente. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a empezar como trabajando. La clase pasada habíamos dicho que la palabra de Dios es un tesoro. La palabra de Dios nos enseña que si como plata la buscares, conocerás la sabiduría. Y para sacar plata, ¿qué hay que hacer?
hay que trabajar, hay que agarrar el pico y la pala, hay que trabajar. Así que hoy vamos a empezar trabajando para encontrar las riquezas de Dios en su palabra. Vamos a agarrar el pico y la pala hoy. Vamos a leer Lucas, lo voy a escribir acá, tanto que peleé por mi pizarra y acá la tengo y falta que no la use. Lucas capítulo 1, vamos a leer del versículo 11 al 20 por un lado, y en el mismo capítulo, sin irnos lejos, en el mismo capítulo, mismo libro, vamos a leer capítulo 1, versículo 28 al 35. ¿Se lee bien? Bueno, perdón la letra, pero es la que tengo. Es la que tengo. La idea es la siguiente, que ustedes puedan leer esos dos pasajes ahora. Vamos a tomar, no sé, 5 minutos, o lo que haga falta, o 10, o menos, o más, no importa. Vamos a tomar tiempo para ver esto tranquilos. La idea es que puedan leer esos dos pasajes y compararlos. Son dos pasajes cortitos, leerlos y compararlos. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar qué cosas tienen en común y qué cosas tienen de diferente. ¿Sí? ¿Qué cosas tienen en común y qué cosas tienen de diferente esos dos textos? Vamos a dar 5 minutos para verlo. ¿Cómo están viniendo? ¿Vamos bien? ¿Vamos a necesitar más tiempo? Faltan 2 minutos más. ¿Alcanzará? ¿Sí? O un ratito más o menos. Yo cuando lo vi creo que encontré uno,
2, 3, creo que 4 cosas en común y una diferente encontré. No sé cómo vienen ustedes, tal vez lo pudieron ver mejor que yo. Está bien. Bueno, ¿le parece si lo leemos juntos y lo vemos juntos? Muy bien. Primero voy a leer Lucas 1, del 11 al 20. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, la cual se cumplirá a su tiempo. Esa es la primera parte. Y ahora vamos a la segunda, 28 al 35. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, tenemos estos dos pasajes en el mismo capítulo, o sea, no tenemos ningún problema de contexto, están pegados, es totalmente esperable que los comparemos porque, o sea, es tentador compararlos, están juntos y son prácticamente mellizos. ¿Quién se anima a decir qué cosas vieron en común? ¿Qué tienen en común? Sí. Tenía un nombre para darle a los chicos. Los dos que reciben el mensaje se turbaron. ¿Qué más? ¿Cómo es posible? Sí, tiene. Yo lo primero que veo es, en los dos casos hay un anuncio para empezar. Empezaría por, son dos anuncios. En común hay dos anuncios, ¿estamos de acuerdo? En los dos casos, en el anuncio, el que anuncia, ¿quién es? El ángel. ¿Y qué ángel? El mismo, o sea, hasta el mismo ángel tenemos. Gabriel en los dos casos, el ángel mensajero, que Gene Edwards siempre lo pone en todos sus libros, le encanta ponerlo. Tenemos el mismo ángel
tenemos un anuncio, y en los dos casos se anuncia nacimiento. ¿Y qué clase de nacimiento? Milagroso. Exacto, muy bien. En los dos casos se anuncian nacimientos milagrosos. También en los dos casos el que recibe el anuncio se asusta, el ángel lo calma, y paso siguiente, los dos ¿qué hacen en los dos casos? Los dos preguntan. Y yo veo que la pregunta, no sé si usted ve lo mismo, es prácticamente idéntica. Es idéntica. Los dos preguntan, ¿cómo puede ser esto si físicamente es imposible? En el caso de Zacarías dice, ¿cómo puede ser si yo soy viejo y mi esposa es vieja? Y María dice, ¿cómo puede ser si yo soy virgen? O sea, físicamente es imposible. Los dos están preguntando exactamente la misma pregunta ante la misma situación, el mismo ángel y el mismo anuncio. Pero cambia radicalmente la respuesta del ángel. No sé si se fijó en eso. Tenemos dos historias mellizas, la misma pregunta, el mismo contexto. Muy bien. En uno, el ángel le dice, ¿cómo va a hacer esto? Le dice, yo vengo delante de Dios, o sea, vengo de la presencia de Dios acá, y lo tomó a mal, lo dejó mudo hasta que naciera el bebé. Y en el caso de María, ¿qué hizo el ángel? Le explicó. Ella le preguntó, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá el poder del Omnipotente, y le explica. Hay una explicación muy dulce, muy tierna del ángel a una chiquita de 15 años. Es muy dulce el ángel. Y con Zacarías no fue así. Lo que yo pensaba es, evidentemente hay algo que no estamos viendo en la pura letra del texto, pero sin embargo, obviamente el ángel está mirando una actitud del corazón, una actitud de la pregunta. Hay una actitud detrás de la pregunta. El ángel a Zacarías le dice, por cuanto no creíste. O sea, detrás de la pregunta de Zacarías hay incredulidad, más que duda, hay incredulidad. No le creyó al ángel. Teniendo un ángel que vino ahí, no le creyó. Y él estaba orando por eso. El ángel le dice, vine en respuesta a tu oración, y Zacarías no le cree. Entonces, detrás de la pregunta hay una incredulidad. Es cuando preguntamos algo, pero en realidad no queremos saber la respuesta. Estoy diciendo, no puede ser, es imposible. Detrás de la pregunta de Zacarías. Detrás de la pregunta de María hay un corazón genuinamente que quiere saber, realmente quiere saber cómo va a ser. No está discutiendo María con el ángel. Está interesada, quiere saber cómo va a ser posible. Entiendo que es físicamente imposible, ¿cómo va a ser? Y el ángel le responde bien. ¿A dónde voy con todo esto? Perdón por esta introducción tan larga, pero para mí es importante. Comencé el día hoy diciendo vamos a ver mucha enseñanza, mucha doctrina, y ustedes van a escuchar cosas que tal vez van a ser diferentes a como usted la sabe o cómo la aprendió. A mí me encanta que hagan preguntas ustedes, con muchos nos estamos conociendo, me encantó el domingo pasado cuando terminó, vino un montón de gente a saludarme y yo cuando empecé la clase dije eso, a mí una de las cosas que más me alegra es estar acá parado para relacionarme y tener comunión con más hermanos de los que tenía antes. Es lo que más me gusta. Yo recibo muy bien las preguntas, me encanta que pregunten, las preguntas contribuyen a la clase. Lo único que le pido, la única condición es que pregunte como María y no como Zacarías. Que no me pregunte cuando usted escuche algo que no le gusta para pelearme. ¿Sí? ¿Me entiende? Está bien que pregunte, adoro las preguntas, es lícito. El ángel no se enojó por la pregunta, se enojó por la actitud detrás de la pregunta. Está bien preguntar, no está mal preguntar. El tema es la actitud de cada corazón. Uno puede preguntar para pelearle al que está hablando o puede preguntar porque se interesó y quiere saber. Aunque después no esté de acuerdo. Yo no le pido que esté de acuerdo conmigo en todo. A Pablo los de Berea chequearon todo lo que él decía en la escritura, a Pablo. Así que conmigo 1.000 millones de veces más. Chequeen todo lo que diga. Pero lo que le pido es cuando usted me pregunta, cuando algo que digo no le gustó, no le sonó bien, no me pelee. Lo único, ¿sí? Bueno, hoy vamos a empezar haciendo un repaso de la clase pasada. Se lo digo para que nos vayamos conociendo. Tenemos 6 meses por delante, entonces de a poco nos vamos conociendo, gracias al Señor. La clase pasada, en la introducción que vimos de Romanos, dijimos que Romanos es el libro más alto. Muy bien. Es el libro más alto.
¿Y quién se acuerda por qué dijimos que es el libro más alto? Es el libro más alto. ¿Y por qué decimos que es el libro más alto? Muy bien. Dijimos, es el libro más alto de la Biblia por el tema que trata, por su tema. Exacto, el tema más alto, más elevado del universo. ¿Y cuál es ese tema más elevado? No precisamente la salvación, el Evangelio. ¿Por qué no precisamente la salvación? Porque la salvación está dentro del Evangelio, pero el Evangelio es mucho más que la salvación. Está dentro, pero es más. El Evangelio no es solamente ir al cielo o no ir al cielo. El Evangelio no se trata solamente de las calles de oro, es mucho más. En el versículo 3 del capítulo 1 de Romanos nos da una pista. Dice, el Evangelio acerca de qué. Versículo 3, capítulo 1 de Romanos. Acerca de su Hijo. El tema del Evangelio es Cristo, es Dios mismo. Dios es el tema del Evangelio. Es más que la salvación, es más que ir al cielo. El Evangelio se trata de Dios. Empieza en Dios y termina en Dios. Pero ese tema en particular lo vamos a ver la próxima clase, así que lo vamos a dejar ahí, hasta el domingo que viene. Lo segundo que dijimos de Romanos es que es el libro más profundo. Muy bien. Cambié a cursiva, no sé en qué momento. Me pasa esas cosas, ¿eh? Hay unos cables que están ahí medio, que hacen falso contacto. Es el libro más profundo. ¿Y por qué dijimos el libro más profundo? Muy bien, por la exposición que hace el apóstol. La manera en que él lo explica de una manera, dijimos, sistemática, de una manera ordenada, todo el Evangelio, y de una manera inspirada, el Espíritu Santo, hablando a través de él, es la palabra de Dios. Es como si fuese un libro de teología sistemática escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No podemos pedir más que eso, no se puede pedir más que eso, honestamente. Por eso dijimos que es un libro tan profundo. Y lo último que vimos es que fueron, ¿para quién estaba dirigido? ¿Quiénes eran los destinatarios? Muy bien, era la iglesia en Roma, que ¿por quién estaba compuesta? Muy bien, judíos, bien, demasiado bien, y gentiles. Habíamos dicho que esto lo hace una iglesia mixta, no es una ensalada, es una iglesia. Judíos y gentiles. ¿Y quién se recuerda quién había fundado esta iglesia? ¿Cómo nació? Muy bien, muy bien. Nació en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. Los de Roma habían ido a visitar, habían ido para la fiesta. El Espíritu Santo desciende, ellos llegan a la fe y después vuelven a su ciudad Roma. Se comienzan a congregar, tienen una fe buena, fuerte. Y Pablo lo que quiere es darle base a esa fe que tenían. Quiere establecerlos. Y yo dije que habían algunos problemitas entre ellos, que eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. El problema con los judíos en particular era su tendencia judaizante. Esto ya empezamos la clase de hoy, digamos que empieza ahora. Era su tendencia judaizante. Su tendencia judaizante. Es decir, tenían una tendencia empezaban con un problema para conciliar los dos pactos, para entrelazarlos. Tenían problemas para entender cómo se coordinan los dos, cómo uno no anula al otro. La palabra de Dios, los dos testamentos son complementarios y son interdependientes. Son complementarios y son interdependientes los testamentos. Mientras más yo conozca el Antiguo Testamento,
mejor voy a entender el Nuevo. Y viceversa, mientras más conozco el Nuevo Testamento, mejor voy a entender el Antiguo. Es muy conocida la frase que dice que el Nuevo Testamento está velado dentro del Antiguo, está velado, está escondido, es una sombra. El Nuevo Testamento está velado dentro del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Lo puedo ver a simple vista. ¿Está bien? Y los judíos tenían problemas para coordinar esas dos cosas. Tenían grandes dificultades. Y ellos todavía querían seguir con los rituales, la ley, las sombras, las figuras, los tipos, las fiestas, las ceremonias, y querían volver al legalismo y a todos esos rituales que habían cumplido una función válida. Dios había dado toda esa sombra y esa figura para señalar, apuntar a Cristo. Tenían una función buena, no estaban mal. Era Dios señalando a Cristo por medio de las sombras, de las figuras. Pero ya venido Cristo, como dice en Hebreos, ya presente Cristo, todas esas figuras, esas sombras, esos tipos, esos símbolos, quedan obsoletos, ya cumplieron su función, se terminó. Eso terminó, ya pasó. Gracias por su función, la hicieron muy bien, señalaron a Cristo, pero ya está, se terminó. Y los judaizantes tenían grandes dificultades para entender eso, para soltar lo que habían mamado toda su vida. Tenían gran dificultad. Esta tendencia judaizante la leemos en Romanos, en el nacimiento de la iglesia, y todavía existe en iglesias. Creo que, no sé si preguntar si alguno se anima a dar un ejemplo, a ver qué entiende. Bueno, ya me suelto, sí. Si alguien se anima a ver qué entiende usted por una tendencia judaizante, algo que se vea no en esta iglesia, obviamente, en otras. Yo le voy a contar algo que me tocó vivir. Fui a una reunión en una iglesia que estaba adornada, todo el salón, con telones, simulando el tabernáculo de Moisés. Y mantenía las mismas medidas y proporciones del tabernáculo de Moisés. A ver, me parece fenómeno como adorno, pero tengo que entender que no tiene ningún valor espiritual. El valor espiritual de eso es cero, cero. Vale cero, porque Cristo es el tabernáculo. Eso está cumplido en Cristo. El tabernáculo señalaba a Cristo y Cristo cumplió con eso. A mí no me suma nada que usted me adorne con todo el tabernáculo de Moisés. Si quiere me trae el arca acá, vale cero, porque eso figuraba y señalaba a Cristo, y Cristo está presente hoy en la iglesia. No tiene ningún valor adicional a la obra de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz ganó todo, dio todo, ganó todas las peleas, todas las batallas. No me suma nada si me visto como un judío de la época con esa guirnalda, no sé cómo se llaman, que usan. No suma nada, no sirve, porque tengo a Cristo, tengo la realidad. Yo no puedo permitir que el símbolo esté por encima de la cosa, por encima de la realidad. La realidad es Cristo. Yo no puedo poner el símbolo por encima de la cosa, por encima de la realidad. Y la realidad es Cristo. Así que estos judaizantes tenían esas grandes dificultades. ¿Cuál era el tema con los gentiles? Por un lado teníamos los judíos que querían volver a la ley, a la forma, a la figura, y los gentiles, vamos a leerlo esto, en el libro de Romanos nos quedamos. En el capítulo 11. Antes de avanzar, hay una pregunta que siempre me gusta hacer cuando doy clases a jóvenes, cuando hablamos de este tema, antes de avanzar, es la siguiente. Perdóneme, vamos un cachitín para atrás, antes de salir del tema. Vamos a leer en Génesis 17, del 10 al 14. No me quiero saltear esto porque me parece muy importante que lo entendamos todos.
Ahí, aquí escribí. Dije Génesis 17 del 10 al 14. Ahí lo busco y lo leemos. A ver un segundito que ya voy. No me quiero salir del tema todavía, porque es importante. Génesis 17 del 10 al 14 dice: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y yo normalmente le pregunto, cuando doy esta clase a jóvenes, les pregunto, si acá el texto me dice que es un pacto perpetuo, ¿qué significa perpetuo? Para siempre. ¿Por qué nosotros no estamos circuncidados? Por lo menos yo, y creo que la mayoría de los varones. Creo. Pero dice perpetuo. ¿Por qué yo no estoy circuncidado? Si perpetuo es para siempre. Muy bien. Es falso decir que yo no estoy circuncidado. Yo estoy verdaderamente circuncidado, si no, no entro al cielo. Yo tengo la circuncisión y tengo la verdadera, que es la del corazón. La circuncisión de la carne era un símbolo, era una señal que señalaba a Cristo. Entonces, es falso decir que yo no estoy circuncidado. Yo estoy circuncidado y verdaderamente circuncidado en mi corazón. Cuando fui a la cruz y morí con Él obró una obra en lo profundo de mi corazón, en la carne de mi corazón, y tuve la verdadera y tengo la verdadera circuncisión. Eso siempre lo doy como un ejemplo para que veamos. Nosotros tenemos la realidad. Ellos tenían la sombra y nosotros tenemos la realidad en Cristo. Está bien, ahora sí avanzamos hacia los gentiles. Romanos 11, 17 y 18. Ahí ya voy, no me dan las manos. Romanos 11, 17 y 18. Acá vamos a ver cuál era el problema que había. El problema con los judaizantes ya lo vimos. Ahora vamos a ver el problema con los gentiles. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, le está hablando a los gentiles. Le dice, si tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El problema que había con los gentiles era que se jactaban en contra de los judíos. Y la famosa teoría o teología del reemplazo, ¿alguna vez escuchó? Hablando de Israel y de la iglesia, la teología o la teoría del reemplazo. ¿Alguien escuchó alguna vez? La teología del reemplazo dice que la iglesia reemplaza a Israel, lo corre totalmente. No es algo nuevo, miren de cuándo viene, de cuando nació la iglesia. Y en ese mismo momento Pablo ya lo descarta eso. Dice, Dios no plantó otro árbol, no descartó a Israel. Lo que hizo fue injertar a nosotros en esa raíz. La raíz es el pacto que Dios hizo con Israel.
la raíz de la que nosotros participamos, es la raíz del pacto que Dios había hecho con Israel, y la iglesia, los gentiles, nosotros somos agregados, pero Israel no es descartado. Entonces la teoría del reemplazo no tiene asidero bíblico, por lo menos para Pablo. Vamos a leer en Efesios 2, capítulo 14. Capítulo 14, perdón, versículo 14. Efesios 2, 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, no hizo dos, no descartó a uno, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y Gálatas, capítulo 3, versículo 29, Gálatas 3, 29, dice, lo espero, 3:29, escucho todavía hojitas sonando, perdón, ahí está. Y si vosotros sois de Cristo, o sea, si usted es un cristiano, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Muy bien, entonces, la teoría del reemplazo no es bíblica, nosotros somos agregados al olivo. Muy bien, habiendo dicho todo este contexto histórico, vamos a entrar a leer Romanos capítulo 1 y versículo 1. Vamos a leerlo por primera vez. Vamos a entrar al texto. Ahora lo subo. ¿Alguno de los chicos jóvenes no me ayuda? ¿Me sube esto, por favor? Así no me demoro tanto. Cualquiera. Por favor. Gracias. Gracias. Muy bien, leemos Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Algo que normalmente hacemos todos, nos pasa a todos, gracias. Está bien, no borro más. Algo que normalmente hacemos todos cuando leemos la Biblia y especialmente las epístolas, normalmente todos la primera parte la leemos muy por arriba, los saludos. ¿Le pasa eso? Medio que lo salteamos casi. Fulanito de tal le escribe y lo barremos como si nada. Una vez que estaba dando clase a un grupo de jóvenes, y eran unos jóvenes que estaban haciendo una lectura bíblica anual, y no sé por qué salió el tema de las genealogías. Y una chica me preguntó, ¿para qué sirven las genealogías? ¿Para qué están ahí? Dice, bueno, para medir el tiempo de la edad de la Tierra y de los acontecimientos. Y una chica, no, yo eso lo salto. De la lectura bíblica, pero páginas y páginas completas las saltaba. Pero no estás leyendo la Biblia en un año. No, yo eso lo salto, profe, eso lo salto directo. Ah, bueno, ¿te parece normal? Pero bueno, todos tenemos un poquito la tendencia de estos saludos, saltarlos, pero realmente lo que tenemos que hacer es darles tiempo y darle atención. Le tenemos que prestar atención porque normalmente dicen cosas muy importantes y dicen cosas que afectan después a todo lo que viene atrás. Es como, yo pensaba, no sé mucho de música, lo que te enseñan en el colegio, pero me acuerdo que está el pentagrama, que son esas 5 rayitas, líneas, donde se dibujan las notas, y al comienzo del pentagrama se pone una clave, la clave de sol famosa, la clave de fa, la clave de do, y dependiendo qué clave está en el comienzo del pentagrama, cambian las notas, la altura de las notas, y lo que uno lee cambia el sentido. La misma nota con otra clave, yo leo algo diferente. Entonces la clave musical me da la interpretación de lo que va a venir después. Y eso es muy parecido a lo que pasa con los saludos. Nos dan una clave, nos dan un tono, nos dan un color, nos dan una esencia de lo que va a venir después. La primera palabra que encontramos en Romanos es Pablo.
La primera palabra que encontramos en Romanos es Pablo. Y habiendo dicho todo lo que dijimos de judíos y gentiles, inmediatamente pensamos, nadie mejor que Pablo para tratar este tema. Nadie sabía más de este tema que Pablo, el más experto de todos los expertos. Inmediatamente nos hace pensar en uno de los temas centrales de la epístola, que es la soberanía de Dios. Que Pablo escribiera este libro es obra de la soberanía y del plan de Dios. No es un hecho casual, no es un hecho fortuito, no es obra del azar. Es Dios en su soberanía, en su voluntad inquebrantable, en su plan perfecto, poniendo al mejor de todos para tratar este tema. Nos hace engrandecer a Dios, el plan de Dios, la mente de Dios, al designar a este hombre tan particular para esta tarea tan particular. Porque si había alguien que conocía el problema judío desde adentro, era Pablo. Pablo conocía el mundo judío mejor que los propios judíos, porque dice la palabra que él se adelantó a los demás, era el más destacado, era el que tenía las mejores notas de todo lo que se les puede ocurrir, era el más brillante de todos. Y él desde adentro conocía perfectamente todo. Cuando él se encontró con el Señor, fue convertido y después fue 3 años a Arabia, donde estuvo 3 años a solas con el Señor, donde el Señor le dio tanta revelación. Sin duda, él habrá estado mirando todo el Antiguo Testamento y encontrando a Cristo en cada página de lo que leía, por todos lados. Él que era un experto, habrá visto a Cristo en cada una de las páginas. Entonces es obra de la voluntad y de la soberanía de Dios que tengamos este nombre Pablo en ese lugar. Cómo Dios preparó a este hombre para esta tarea. Esta influencia judaizante era muy fuerte, era fuertísima, tan fuerte que casi arrastra al propio Pedro. Vamos a leerlo en Gálatas. Gálatas capítulo 2, del 11 al 14. No era algo así nomás la tendencia judaizante. Metían miedo a los muchachos. Gálatas 2, del 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro, nada más y nada menos que Pedro, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Está escribiendo Pablo, ¿no? Pablo está hablando, dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que hasta Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, es hermoso Pablo, es hermoso. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es hermoso, Pablo. ¿De qué manera enfrentó? Realmente no podemos saber qué hubiera pasado en la historia de la iglesia si Pablo no hubiese estado en ese lugar en ese momento. ¿Qué hubiera pasado con Pedro y con los demás? No sabemos. Pero evidentemente era una tendencia muy fuerte para arrastrar a los apóstoles. Y Dios puso a Pablo en ese lugar exacto, en ese momento preciso. Volvemos a Romanos 1:1 para seguir viendo la soberanía de Dios, uno de los temas centrales de la epístola. No, vamos a saltear eso porque si no, no vamos a llegar. Vamos a ver la segunda palabra después de Pablo. Dice, Pablo, siervo. Muy bien, esto vamos a pedirle al Señor que no se caiga esta cosa de vuelta. La segunda palabra, escribo despacito, siervo. La segunda palabra es siervo. Recuerde lo que le dije de la clave de sol y eso.
La primera palabra que Pablo elige para empezar a describir el Evangelio, repito, la primera palabra que Pablo elige para empezar a exponer, a presentar el Evangelio, la palabra que le va a dar el color, la esencia, el matiz a todo el mensaje, la clave, es siervo. Y la palabra en el original del griego es doulos. Muy bien. Creo que se pronuncia doulos. Doulos. ¿Y doulos qué significa? Esclavo. El significado de esta palabra es esclavo. Todos los que tengan la NTV, los felicito porque está bien traducida la palabra en la NTV. La palabra es esclavo. En el griego existen 6 palabras diferentes para decir siervo. Existen en la riqueza de ese idioma. Hay 6 palabras que significan siervo. Ninguna de esas 6 es doulos. Ninguna de las 6 palabras en griego que significan siervo es esta. Y solamente existe una palabra que significa esclavo. Es doulos. O sea que no hay duda de que lo que quiso decir Pablo es esclavo. No hay duda de eso. Quiso decir esclavo. Entonces Pablo, para comenzar a exponer el Evangelio, elige la palabra esclavo. El llamado del Evangelio es un llamado a esclavitud. El llamado del Evangelio no es un llamado a la realización personal, no es un llamado a tener éxito, no es un llamado a tener fama, no es un llamado a tener riqueza, a tener salud y prosperidad. El llamado del Evangelio es una entrega absoluta, incondicional a un Señor, que es Cristo. El Evangelio de Pablo pone como seguidor de Cristo al esclavo. La mejor figura de todo lo que él podría haber elegido en el mundo para decirle a los romanos, miren, esto es un cristiano, él podría haber elegido millones de ejemplos y de figuras. La que él eligió en particular para hablarle a los romanos y decirle, miren, un seguidor de Cristo es un esclavo. Es un esclavo. Esa fue la mejor manera de definir a un verdadero cristiano para Pablo. Quisiera que veamos algo. 2 textos cortitos. En Colosenses, como les decía, son en dos saludos, en 2 salutaciones que él da. Colosenses 1.1 y Filipenses 1.1. Colosenses 1.1 y Filipenses 1.1. Son importantes los saludos. Colosenses 1.1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Se da cuenta la separación que hace. Él como apóstol, no por maleducado, por una cuestión de jerarquía, se pone primero, Pablo apóstol, y el hermano Timoteo. Timoteo no era apóstol, era un hermano. Hay una jerarquía marcada. Pablo apóstol, el hermano Timoteo. Pero fíjese cómo dice en Filipenses 1.1. Hay un poquito para atrás. Dice, Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo. Ahí se ponen iguales. ¿Se da cuenta? El factor común de un cristiano es ser un esclavo de Cristo. Eso es lo que nos iguala a todos. Pablo, para llamarse esclavo con su hermano, no tenía problema. ¿Se da cuenta? Entonces, es la manera en que él describe a un seguidor, es esta, es el llamado a la esclavitud. Es un llamado a renunciar a nuestra independencia, un llamado a renunciar a nuestros derechos. Es un llamado a rendir mi voluntad a la voluntad de mi Señor, a la voluntad de otro. Es depender de otro en lo cotidiano. El Señor, el amo, proveía en todo lo material, proveía para el esclavo. El esclavo no se preocupaba de nada, sabía que iba a tener.
¿Y cuántas veces nosotros, yo el primero, me preocupo por el sustento y me olvido, tengo un amo, tengo un Señor, no soy mío, Él me compró, Él se ocupa de mí, Él mira mi necesidad, los ojos de Él están sobre mí, ¿por qué me olvido? ¿Por qué? Entonces es un llamado a renunciar a la independencia, a los propios derechos, y es un rendir mi voluntad y mi supuesta libertad, que no es tal, porque enseguida vamos a ver que ninguno de nosotros es libre. Todos nosotros, todos los seres humanos son esclavos. La Biblia divide al ser humano esclavo del pecado o esclavo de Cristo. No hay nada en el medio. O son esclavos de Satanás o de Dios. Vamos a leer ahí en Romanos 6:16. 6:16. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Solamente existen dos clases de esclavitud: de pecado para muerte o de justicia, podemos decir, para vida. Todos nosotros nacemos en esclavitud al pecado. Todos nacemos de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo salgo de esa esclavitud? ¿Cómo salgo? Si nací de esa manera, ¿cómo salimos? ¿Cómo fue que salimos? ¿Por qué salimos? En la antigüedad había un mercado de esclavos, donde iban los amos y los señores a elegir y comprar sus esclavos. Era el mercado de esclavos. La única manera de ser librado de la esclavitud de un amo era que viniera otro a comprarte, a pagar el precio en ese mercado. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Él nos vino a buscar al mercado del pecado y pagó un precio muy alto, el precio más alto posible, que fue su propia sangre preciosa. Hoy, mientras estaba preparando esto, pensaba qué habrá visto el Señor cuando vino y me vio enjaulado. ¿Qué habrá visto? ¿Qué vio? ¿Qué encontró cuando me vio? ¿Y por qué me eligió? ¿Por qué me compró a mí? ¿Qué encontró? ¿Qué vio el Señor en mí para querer pagar por alguien como yo? Por un re pecador, un enemigo de Él, enemigo, contrario a Él, desinteresado por Él, por sus caminos, rebelde a Él. Él vino, me vio y pagó el precio más alto posible. Dio su propia sangre. Por eso Pedro dice, fuimos comprados, no por precio, por la preciosa sangre. Preciosa no de bonita, qué linda, no es linda la sangre. No dice qué preciosa, nadie dice eso. Preciosa de precio, es preciosa, vale mucho. Vale mucho la sangre de Cristo, es muy valiosa. ¿Cómo puede ser que la muerte de uno solo salvara a tantos? Porque Cristo vale más que todos nosotros juntos. La sangre de Cristo es más valiosa que todos nosotros juntos. Su santidad, su belleza, su hermosura, su gloria, su majestad, su deidad vale más, vale mucho más, infinitamente más que la nuestra. Entonces cuando Él me salva, no me nace decir, claro, yo valía mucho y por eso el Señor me salvó, porque yo era muy importante, por eso mandó a su Hijo, ¿cómo se le iba a escapar? No, lo que Él produce es, ¿cuánto vale Él? Qué valioso es Cristo para salvar a uno como yo. Qué valioso que es su amor,
qué valiosa que es su gracia, qué valiosa que es su misericordia, qué valioso que es su poder para poder romper cadenas que eran imposibles para mí. Y cadenas que yo amaba, porque yo amaba el pecado. Entonces no solamente me compró y me salvó, me dio un corazón nuevo, un corazón que ama a mi nuevo Señor. Y cambió los deseos y las inclinaciones de mi corazón para disponerme gustoso a obedecerlo y a seguirlo. Lo hago con gusto, no con obligación. Porque Él me compró y me cautivó con su amor, con su gracia y su misericordia. Señor, esta tarde te damos gracias por haber podido compartir un poquito de tu palabra. Señor, te pido que guardes tu palabra en nuestros corazones, que nos prepares, Señor, que mantengas nuestros corazones abiertos a tu Espíritu para recibir tu palabra, para bendecirte, para glorificarte, con un corazón lleno de gratitud y de alabanza por tu grande obra y por tu amor y por tu misericordia. Eres un Señor muy bueno, y te damos gracias por haberte fijado en nosotros y habernos comprado con tu preciosa sangre. Muchas gracias te damos esta tarde. Amén.